mencionado esta carta. También sobre lo que ocurrió ayer con el gobierno de España, esta decisión que toman de no acudir, de no mandar enviados a la toma de posición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ya la presidenta electa emitió un comunicado al inicio, antes de que iniciara la conferencia, pero saber también su postura al respecto. Usted había mencionado que con el inicio de la nueva administración sería una oportunidad para que se reanudara esta relación diplomática y pues arranca de esta manera. Saber la postura que toma al respecto. Bueno, yo apoyo a la presidenta electa. Si ella ya tiene una postura, la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza a la presidenta electa. Y repito, y seguiré repitiendo. Es una bendición el que el pueblo de México haya decidido, mediante un proceso democrático, como nunca, el que tengamos una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Estoy muy contento. Acabamos de tratar el tema de Ayotzinapa. Si no nos da tiempo a nosotros de avanzar, me voy con la tranquilidad de que la próxima presidenta, el próximo gobierno, va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y haciendo justicia. Pero así en todo. Si ya la presidenta fijó postura sobre este asunto, repito, yo la apoyo, la respaldo, y yo creo que muchos mexicanos, millones de mexicanos. Y es importante también aclarar que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. Pero no solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del gobierno de México. Y actuaron con mucha prepotencia. Nunca contestaron
una carta respetuosa y formal. Mandaron a sus voceros, incluso sus intelectuales orgánicos. Recuerdo que el señor Vargas Llosa se lanzó muy fuerte, y otros en los programas de radio de España, en la televisión española, insultándonos. Yo creo que ya debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles. Hacer a un lado el racismo. Fíjense lo que sucede en España, que aún a los más ricos de México y de España, que tienen origen español o que son españoles, pero se vinieron a México y con trabajo, con esfuerzo, hicieron un patrimonio, se enriquecieron, no todos mediante la corrupción, sino con el trabajo. Bueno, su sueño de ellos, como el sueño de todos los migrantes, es regresar, ¿no?, a su tierra, a su país natal. Regresan, y estoy hablando de, conozco a personalidades que pueden estar entre los más ricos de España, pero nacieron o vinieron jóvenes a México y allá adquieren mansiones y todos los veranos se van a los pueblos de sus padres. ¿Cómo creen que les llaman en España? Indianos. No estoy hablando de mexicanos, de gente pobre, no, estoy hablando de gente muy rica que con esfuerzo, repito, trabajo, de conformidad con la ley, aquí en este país hizo su fortuna, y pues como es natural, cualquier migrante quiere ir a su pueblo, ¿no?, visitar su pueblo, los pueblos de los familiares. Eso indica que se debe de contar otra historia y hacer a un lado la prepotencia, la arrogancia. Esto, desde luego, no tiene que ver con la amistad
que tenemos con el pueblo español, que es un pueblo trabajador, un pueblo bueno, un pueblo sufrido en varios tiempos de la historia. Muchos vinieron no solo por la guerra civil española, vinieron porque había crisis en España, pobreza, y con trabajo salieron adelante, hasta en la época colonial, cuando hubo un gran saqueo de riquezas de México, sobre todo cuando se llevaron mucho oro y plata. Toda esa riqueza fue a las cúpulas, no al pueblo de España. Durante siglos el pueblo de España siguió padeciendo de pobreza, al mismo tiempo que se saqueaba a las colonias de América. Entonces, una cosa es el pueblo y otra cosa son las autoridades del más alto nivel y las relaciones económicas continúan, las relaciones comerciales. Bueno, un dato. El año pasado, a ver si está el dato por ahí, obtuvieron los bancos extranjeros utilidades récord. Y creo que 2 bancos españoles Bancomer y Santander, yo creo que lograron la mitad de todas las utilidades de la banca extranjera en México. O sea, nunca ha habido ningún problema, nada más es ese acto de prepotencia, de falta de respeto, y la presidenta tiene toda la razón, y ojalá y ellos rectifiquen. ¿Qué les cuesta ofrecer una disculpa? Ya lo han hecho en otros casos. ¿Por qué con los pueblos originarios de México no? Nosotros, porque se siguieron cometiendo atrocidades y hubo exterminio de pueblos indígenas después de la independencia, hemos ofrecido disculpas con planes de justicia a los yaquis, a los mayas. Acabamos de aprobar la ley para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en México. Y aún con nuestras diferencias se aprobó por unanimidad. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. A ver si está. Sí, son 273,000 millones, ¿no? El año pasado, de utilidad. Este año va a ser más. Ya el año pasado fue récord en la historia.
¿Cuánto tiene? 87,000 millones. 87. ¿Y cuánto tiene Banorte Santander? 42,000, Santander 29,000. O sea, los dos tienen 29 más 87, ¿no? Sí. Son como 120. Como 120. 120 para 270, como el 40%. Como 120,000 millones. Entonces, es una decisión que tomó la presidenta electa y yo repito, la apoyo.